En esta clase vamos a ver algunos ejemplos de las aplicaciones de la derivada de funciones compuestas. Entonces, en este ejercicio nos pregunta lo siguiente. Dice, utilizando las expresiones del problema anterior, que son estas que tenemos aquí, dice que determine la derivada de las siguientes funciones compuestas y vamos a evaluarlas en el punto D. Entonces recuerden, primero vamos a escribir nuestra función compuesta y después vamos a evaluar en el punto que nos proponen para determinar cuál es el valor de la derivada de nuestra función compuesta. Va a haber veces en las que vamos a hacer la derivada directa y va a haber veces en las que vamos a hacer uso de la regla de la cadena para obtener la derivada. Entonces vamos a ver el primer caso. Aquí nos pregunta por esta composición de la función 1 como función externa y la función 2 como función interna. Entonces vamos a trabajar con estas dos expresiones. Entonces vamos a escribir nuestra expresión primero. Recuerden, la vamos a escribir primero en función de nuestro término x y la función 1 en función o en términos de la función 2 como argumento interno. Va a quedar de la siguiente forma. Entonces la función externa va a ser la función 1. Entonces voy a poner aquí 36. Voy a dejar aquí abierto para meter aquí mi argumento. Más 5 veces. Dejo aquí nuevamente abierto. Más 9. Entonces recuerden que aquí lo que hice fue que dejé espacios para meter aquí el argumento que nos está indicando. Como argumento vamos a meter entonces la función 2. Entonces aquí vamos a poner aquí 6 raíz de x y después aquí también 6 raíz de x. Esa va a ser nuestra expresión. Entonces ahora vamos a obtener lo siguiente. Vamos a elevar al cuadrado. Este primer paréntesis va a quedar 36 por 36. El cuadrado y la raíz se van a cancelar y me queda aquí solamente x. Después más es 6 por 5. Esto me queda 30 raíz de x más 9. Entonces esa es ya mi expresión. Podemos obtener este coeficiente. Lo voy a dejar así nada más. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a hacer la derivada. La derivada con respecto a x de esta función, de la función 1 en función a la función 2 que depende de x, va a ser así de esta forma. Entonces aquí es muy sencillo. La derivada de x es, estamos usando, recuerden, la derivada con respecto a x de x a la n es igual, bajamos el exponente y le restamos 1. Entonces queda x a la n menos 1. Esa es nuestra derivada. Aquí en este caso entonces el exponente es 1, baja y queda 36 por 36 por 1, x a la 0. Entonces x a la 0, esto que tenemos aquí, esto es un 1 también. Y bueno, pues es muy fácil de ver que esto solamente va a quedar 36 por 36. Más 30 veces, aquí recuerden que x a la raíz cuadrada, tenemos que esto se puede poner como a la 1 medio. Y va a quedar de la siguiente forma. Vamos a bajar ese 1 medio. Y después este va a quedar a la 1 medio menos 1. Recuerden, estoy utilizando esta regla de aquí. Más 0. Entonces aquí 0 porque la derivada de una constante es 0. La derivada de una línea recta, la inclinación es 0. Entonces ahora ya nuestra expresión final para evaluar va a ser la siguiente. Va a ser 36 por 36 por 1. Eso queda ya de esa forma. Más, aquí vamos a poder hacer esta división. Me queda 15. Y aquí x a la 1 medio menos 1. Esto me queda menos 1 medio, que lo puedo poner así como raíz de x. Entonces esto nos va a quedar de esta forma. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a evaluar en x igual a 9. Esta línea que se pone también indica que podemos hacer esta evaluación. Entonces ya nada más es cuestión de meter este valor y vamos a obtener lo siguiente. Tenemos entonces aquí 36 por 36, que fue este primer término que tenemos acá. Más, aquí tenemos 15 dividido entre la raíz de 9, que es 3. Entonces el resultado final es 1301. Ese es el resultado de esta primera parte. Vamos a ver un segundo caso. En este caso nuevamente la función externa es la función 1 y la función interna es la función 3 que tenemos acá. Entonces nuevamente la composición va a ser la función 1 en función a la función 3 que depende de x. Vamos a poner como función externa nuestra función 1. Nuevamente va a ser 36, dejo aquí este espacio al cuadrado, más 5, dejo nuevamente aquí otro espacio, más 9. Entonces esa es mi función externa. Ahora lo que voy a hacer es que voy a meter como función interna la función 3 ahora. Esto va a ser 21 dividido entre x al cuadrado y 21 dividido entre x al cuadrado. Resolviendo esto tenemos entonces esta siguiente expresión. Aquí tenemos esto que va a ser 36 por
21 al cuadrado dividido entre x a la cuarta potencia. Más tenemos aquí 5 por 21, esto va a ser 105 dividido entre x al cuadrado más 9. Entonces esa ya es nuestra expresión. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la derivada. Para verlo de una forma un poco más sencilla, vamos a poderlo escribir de esta forma. 36 por 21, si quieren pueden escribir esta cantidad, lo estoy dejando nada más de forma implícita. Y ponemos esto de esta forma, x a la menos 4 más 105 x a la menos 2 más 9. Entonces ahora vamos a hacer la derivada de esta expresión. Entonces la derivada con respecto a x de esa expresión de la función 1 evaluada en la función 3 que depende de x va a ser lo siguiente. Entonces ahora vamos a tomar este exponente y lo vamos a bajar. Vamos a tener entonces 36 por 21 al cuadrado multiplicado por menos 4. Recuerden que aquí estoy utilizando la regla del exponente, es lo que hemos estado haciendo estas últimas clases. X a la menos 5 se le vuelve a restar una unidad, más 105 multiplicado por menos 2 multiplicado por x a la menos 3 más 0. Recuerden, es la derivada de esta constante que tenemos acá. Entonces ya nuestra expresión para evaluar va a ser 36 por 21 al cuadrado por menos 4, lo vamos a poner de esta forma, por menos 4 dividido entre x a la quinta potencia. Después de aquí ya voy a resolver, aquí esto es muy sencillo, 210, o lo pueden dejar también de forma implícita, x al cubo. Recuerden, lo único que estoy haciendo es poner los exponentes ya positivos. Y esto lo voy a evaluar en x igual a 6, es lo que me dice el problema que tenemos acá. Entonces vamos a meter esto a la calculadora. Tenemos aquí lo siguiente, vamos a poner esta expresión. Tenemos entonces 36 por 21 al cuadrado, abro paréntesis, menos 4, de esta forma, dividido entre x a la quinta potencia. Aquí x es 6, elevado a la quinta potencia, de esta forma. Y después le vamos a restar menos 210 dividido entre x, que es 6, elevado al cubo. Eso entonces lo ponemos al cubo. Entonces aquí mi resultado para este segundo problema es menos 9.14. Vamos a redondearlo a 2 decimales. Este es el resultado del segundo ejercicio. Vamos a ver el tercer caso. Ahora es la función 2 como función externa y como función interna es la función 1. Entonces vamos a escribir primero esta expresión. Tenemos entonces la función 2 en términos de la función 1 que depende de x. Nos queda de la siguiente forma. Tenemos como función externa entonces esta parte de aquí, 6 raíz de x. Entonces voy a poner 6. En lugar de raíz voy a ponerlo a la 1/2 para que sea más fácil identificar la regla que vamos a utilizar. Como argumento va a ser la función 1. Entonces vamos a poner aquí, en donde había una x, vamos a poner este polinomio. Entonces va a ser 36x al cuadrado más 5x más 9. Esta es la expresión que vamos a evaluar. Ahora vamos a hacer la derivada de esta expresión. A diferencia de los casos anteriores, no podemos reducirlo, ya no se puede expresar en función a una composición más sencilla y evaluar directamente. Aquí se va a proceder directamente a hacer la regla de la cadena. Entonces la derivada con respecto de x de la función 2 en función a la función 1 que depende de x de esta forma va a ser de la siguiente forma. Entonces voy a poner la regla de la cadena. Tenemos que la derivada con respecto a x de una función externa en términos de una función interna que depende de x de esta forma es igual a la derivada de la función externa sin hacerle nada al argumento g de x, aquí pasa igual, multiplicado por la derivada de la función interna de esta forma. Recuerden que estas comas que se ponen aquí significan que estoy haciendo una derivada de esta misma manera. Entonces ahora vamos a aplicar esta regla a mi ejercicio. La función externa entonces es esto de 1/2 y vamos entonces a hacer la derivada. Entonces esto es 6 multiplicado por el exponente. Recuerden que se baja, estamos utilizando la regla de la potencia, bajamos el exponente a la 1/2. Después al argumento no se le hace nada, recuerden estamos haciendo primero la derivada de la de afuera, de la función de afuera. Al argumento no se le hace nada, el argumento recuerden es esta expresión que tenemos acá, este polinomio. Se va a poner 36x al cuadrado más 5x
más 9. Después, recuerden que todavía no acabamos, la derivada de la función externa, este es un medio menos 1, y después multiplicamos por la derivada de la función interna. La derivada de la función interna, ahora sí vamos a derivar este polinomio, va a ser 36 por 2x más 5. Esto es lo que tenemos en este caso. Entonces recuerden, estoy haciendo la derivada de este polinomio. Aquí esta potencia se baja y nos queda esta parte de aquí. Se le resta 1 y por eso queda esta x. La derivada de x es x a la 1. Se baja ese 1 y queda x a la 0 y me queda este 5 nada más. La derivada de la constante se hace 0, por eso obtenemos esta expresión que vemos aquí. Ahora lo que voy a hacer es que voy a reducir esta parte de aquí. Aquí recuerden es un medio menos 1, me queda a menos un medio como resultado. Entonces vamos a obtener lo siguiente. La derivada, voy a hacer esta reducción. 6 dividido entre 2, me queda aquí 3. Me queda este polinomio que tenemos acá de este lado. Me queda entonces 72 x más 5, eso es lo que me queda como parte de esta expresión. Y todo esto que tenemos acá, como queda a la menos un medio, va a pasar hacia abajo. Entonces vamos a tener en este caso 36x al cuadrado más 5x más 9 a la 1 medio, o raíz de, ya como lo quieran evaluar. Entonces recuerden, aquí lo único que hice fue que lo pasé hacia abajo. Si lo quieren dejar como negativo, lo pueden dejar de esta forma. Entonces ahora vamos a evaluar en x igual a 2. Entonces este va a ser ahora mi resultado. Vamos entonces aquí a la calculadora. Vamos a poner entonces aquí 3. Así abrimos nuestro... Voy a definirlo primero. Voy a poner entonces aquí x igual a 2. Recuerden, lo pueden hacer directamente. Lo voy a hacer de varias formas para que vean la diferencia. Entonces x va a ser igual a 2. Y voy a escribir la expresión así directa. Esto lo estoy haciendo aprovechando que para simplificar un poco la notación. Entonces vamos a tener aquí 72 x más 5. Aquí x más 5 de esta forma. Y después aquí abajo voy a ponerlo de esta siguiente manera. Lo puedo poner como raíz o lo puedo poner como a la 1 medio. Esto ya lo hemos discutido anteriormente. 36 x al cuadrado, así de esta forma, después más 5x, más 5x y después más 9. Entonces tenemos aquí más 9, esto lo voy a elevar a la 1 medio, elevado a la 1 medio, a la 1 medio de esta forma. Entonces tenemos aquí como resultado esta expresión. Lo pueden hacer de esta forma o lo pueden hacer directo. Lo voy a hacer sin la definición que teníamos acá de meter el valor que me da mi problema x igual a 2. Lo voy a meter como si no estuviera utilizando esta definición. Vamos a hacer entonces esta división. 3. Aquí si se fijan, la dificultad está en que tengo que meter más paréntesis. 72, abro paréntesis, aquí tengo que meter explícitamente el valor. 2 más 5. Cierro paréntesis. Después aquí abajo tengo que abrir nuevamente este paréntesis. 36, abro paréntesis. Después aquí meto el valor 2, cierro, elevo al cuadrado. Después esto va a ser más 5x más 5 y la x vale 2 de esta forma. Más 9, cierro paréntesis y lo elevo a la 1 medio, o raíz cuadrada de... Si se fijan, es exactamente lo mismo, la notación es igual. Si ustedes no quieren hacerlo de esta forma y quieren meter la raíz cuadrada en lugar de elevar a la 1 medio, lo pueden hacer. Entonces pueden quitar todo esto, pueden quitar esta notación que tenemos acá, de esta forma, y pueden poner raíz cuadrada de todo eso que estaba ahí. Entonces aquí lo pueden poner de esta forma. Voy a borrarlo para que vean cómo se mete la expresión de forma completa. Entonces va a quedar aquí 36 y lo pueden poner de la siguiente forma. Lo pueden poner aquí 2 al cuadrado. Hacia el cuadrado voy a aprovechar la misma notación. Entonces aquí de esta forma, al cuadrado, más 5 por 2 de esta forma y después más 9. Si se fijan, es lo mismo. Si ustedes quieren meterlo en notación radical o quieren meterlo en notación con el exponente a la 1 medio, lo pueden hacer de la misma forma. Igual, si no les gusta poner el exponente a la 1 medio y quieren poner explícitamente el exponente 0.5, no cambia en absoluto. Si se fijan, son distintas formas de meter el mismo problema. Entonces, en conclusión, este ejercicio nos da 35.01 como resultado. Este es este tercer caso en donde ahora sí utilizamos la regla de la cadena, que es esta que tenemos acá.
Recuerden, aquí tenemos que ubicar una función externa y una función interna. Ahora vamos a ver el cuarto caso. Ahora la función externa va a ser la función 2, vamos a escribirla entonces. Tenemos esta expresión, la función externa es la función 2 y va a estar como argumento la función 3 que depende de x de esta manera. Entonces lo voy a poner de esta forma, 6, y lo voy a poner ahora elevado a la 1 medio como en el caso anterior. Y ahora como argumento voy a meter esta parte de aquí, tenemos entonces 21. De esta forma x al cuadrado. Entonces eso es lo que va a ser el argumento. Aquí no va a ser tan complicado como en el caso anterior. Aquí nada más vamos a hacer lo siguiente. Entonces tenemos 6, 1 medio va a ser la raíz de 21 dividido entre el 1 medio le aplica al cuadrado y es 2 entre 2, o sea 2 medios, y me va a quedar x, o raíz cuadrada de x al cuadrado. Entonces si se fijan, aquí es muy sencillo, queda de esta forma. Entonces ahora para poderlo expresar voy a poner 6 raíz de 21, que esto simplemente es un coeficiente, x a la menos 1. Lo escribo así para que sea más sencillo aplicar la derivada. Entonces la derivada con respecto de x de esta función 2 como argumento de la función 3, x de esta forma, me queda de esta manera. Vamos a bajar ahora este exponente, tenemos aquí ahora 6 raíz de 21 multiplicado por menos 1, x, 1 menos 1, tenemos aquí menos 2, recuerden esa es la regla del exponente. Entonces esto es muy sencillo, ya escribiendo de una forma un poco más compacta, me queda aquí menos 6 raíz de 21 dividido entre x al cuadrado. Esto lo voy a evaluar en x igual a 14. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer nuestra evaluación aquí en la calculadora. Recuerden, hay muchas formas de hacer esta expresión. Si quieren pueden dejarlo con el exponente negativo, lo voy a hacer de estas dos formas. Podemos definir la x en la calculadora, lo podemos meter explícitamente. Aquí no es necesario definirlo, si se fijan solamente aparece una sola x. Entonces no le ganamos mucho si nosotros lo hacemos de esta forma. Entonces aquí tenemos 6 raíz de 21 dividido entre x al cuadrado, x vale 14. De esta forma es esta cantidad. Lo puedo hacer de esta forma como lo que teníamos anteriormente. Tenemos entonces menos 6 raíz de 21. Ya estoy aplicando este signo negativo. Y después vamos a poner aquí el valor de 14. Y lo voy a elevar ahora a la menos 2. Noten que ahora estoy utilizando el exponente negativo. Sin embargo, el resultado tiene que ser el mismo. Entonces aquí recuerden que por propiedades de exponentes se puede escribir de varias formas. Entonces aquí el resultado es 0.14. Esto es negativo, menos 0.14. Este es el resultado para este cuarto caso. Vamos a ver un quinto caso. Ahora la función externa es la función 3 y como función interna va a ser la función 1 en este caso. Entonces vamos a escribir la expresión que nos va a resultar. La función 3 en función de la función 1 que depende de x de esta forma va a ser igual a 21 dividido entre mi argumento al cuadrado. Mi argumento al cuadrado va a ser este polinomio que tenemos ahora como la función 1. Esto me va a quedar 36 x al cuadrado más 5x más 9. Esto nos va a quedar de esta forma. Esto va a ser exactamente lo mismo que lo siguiente. Voy a ponerlo de esta manera. Voy a poner aquí 21 y voy a poner aquí 36x al cuadrado más 5x más 9 elevado a la menos 2. Ojo, hice este cambio para que sea más sencillo y utilizar la regla de la cadena con este exponente. Entonces aquí vamos a utilizar la regla de la cadena. Nuevamente recuerden es lo siguiente. Vamos a ponerlo de esta forma, lo voy a poner aquí arriba. La derivada con respecto de x de una función externa en función a una función interna, g de x de esta manera, es igual a la derivada de la de afuera, de la función de afuera, con el argumento sin hacerle nada, g de x, multiplicado por la derivada de la función de adentro. Entonces esto es lo que nosotros tenemos como la regla de la cadena. La función externa es este polinomio que tenemos acá, o sea, lo que viene siendo esta f aquí arriba, y la función interna, lo que viene siendo la g, es este polinomio. Entonces vamos a hacer mi derivada, vamos a escribir esto de esta forma, la derivada con respecto a x de la función 3 con argumento con la función 1 que depende de x va a ser igual a lo siguiente. Entonces vamos a derivar primero la función externa, esto es 21, multiplicado por menos 2, el menos 2 es el que se baja de esta expresión,
A este polinomio no se le va a hacer nada y después le vamos a restar 1 a mi función externa, va a quedar menos 3. Al argumento no se le hace nada, entonces pasa igual. Eso es lo que dice esta parte de la regla de la cadena. Entonces aquí tenemos 36, x al cuadrado más 5x más 9. Después la regla de la cadena dice que va multiplicada por la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro o de la función interna es 72x más 5. Esa es ya mi expresión que vamos a trabajar. Entonces recuerden que este último polinomio salió de la derivada. Este 2 pasa hacia aquí abajo multiplicando al 36, que queda 72. Y la derivada de 5x nada más es 5. La derivada de 9 es 0. Entonces se puede evaluar ya de esta forma. Lo podemos dejar así como está. O lo puedo trabajar un poquito para hacerlo más sencillo de interpretar. Lo voy a trabajar un poco. Quedamos aquí con esta multiplicación. Aquí me queda entonces menos 42, 72x más 5 dividido entre 36x al cuadrado más 5x más 9 elevado al cubo. Noten que lo que hice fue que pasé este exponente hacia abajo nuevamente para que sea más sencillo de trabajar. Esto recuerden que pues ya depende de cada uno y lo voy a evaluar en x igual a 3. Entonces voy a evaluarlo de varias formas. Si ustedes no quisieran hacer esta expresión, lo pueden dejar de la misma forma. Si no quieren cambiar este exponente negativo, lo pueden dejar y lo pueden trabajar como en su forma original. Aquí nuevamente es más sencillo definir mi variable x igual a 3, esto que nos da el problema que tenemos acá arriba. Lo voy a definir porque aparecen muchas veces las x, entonces esto ya lo discutimos anteriormente, lo voy a dejar de esta forma. Si no quieren utilizar la calculadora de Desmos, la sintaxis nada más tengan cuidado en su calculadora. Entonces x va a valer 3 en este ejercicio. Voy a meter la expresión original. Voy a meter primero para evaluar esta expresión que tenemos acá. Voy a trabajar primero con esta que estamos viendo aquí arriba y después voy a trabajar con la que modifiqué para utilizar el álgebra de esta forma. Entonces si no quisiéramos utilizar o simplificar, va a ser 21 por menos 2, abro después paréntesis, va a ser aquí 36, x al cuadrado de esta forma, después más 5, más 5x así, más 9, esto lo voy a elevar a la menos 3, ojo que aquí no estoy trabajando esto de esta forma. Después abro un paréntesis y vamos a multiplicar de esta forma, ahora el paréntesis y voy a poner 72, aquí mi siguiente expresión, aquí va a ser 72 y después voy a multiplicar por x y después más 5. Entonces aquí más 5, cierro paréntesis y tenemos una cantidad muy pequeña. Vamos a verlo de la forma alternativa. Ahora lo voy a trabajar con esta segunda forma que me tiene que dar exactamente lo mismo. Entonces aquí ya simplificado lo que hice fue ponerlo de esta forma. Tenemos aquí menos 42, abro paréntesis. Después vamos a tener aquí 72x. Lo voy a hacer metiendo el valor de forma directa. No voy a hacer la definición. Si nosotros quisiéramos poner nuestra expresión tal cual, lo pudiera hacer. Voy a poner entonces aquí, voy a trabajarlo de forma numérica sin definición para que tengan varias opciones de hacerlo. Multiplicado por, aquí recuerden la x va a valer 3, estoy metiendo explícitamente el valor, más 5, cierro paréntesis. Después aquí abajo, abro paréntesis, vamos a tener 36, abro otro paréntesis, aquí va a ir el valor de 3, elevado al cuadrado, aquí elevado al cuadrado, más 5 por 3, de esta forma, más 9, cierro paréntesis y ahora esto lo voy a elevar al cubo. Si se fijan es exactamente lo mismo. Si ahora yo quisiera utilizar la propiedad de esta calculadora que me permite invocar la variable de la forma como la definí, entonces en lugar de 3 voy a ponerle x, allá arriba ya estamos especificando que la x va a valer 3. Entonces ahora lo que estoy haciendo es que estoy poniendo el valor de mi variable. Entonces aquí ahora vamos a poner aquí esta x y después lo que estoy haciendo acá es que nada más estoy regresando al valor que yo estoy definiendo de esta forma. Entonces esto lo pueden hacer en una calculadora que tenga la capacidad de reconocer estas definiciones. Si no lo quieren hacer de esta forma con la calculadora de Desmos o otras calculadoras que pueden hacer esto, hay que meter el valor de forma directa. Entonces
Ya como conclusión de este ejercicio, tenemos que el resultado es un número muy pequeño. Aquí nos está dando lo siguiente, nos está aquí dando menos 2 de 20 de esta forma, por 10 a la menos 4. Recuerden que para meter estas cantidades tan pequeñas a la plataforma en una computadora tenemos que poner menos 2. Pueden poner el 20 si quieren, pueden poner este otro 0, lo pueden omitir, no pasa nada. E mayúscula menos 4, todo en una sola línea. Entonces este va a ser el resultado para esta permutación, donde tenemos como función externa la función 3 y como función interna mi polinomio. Vamos a ver ahora un último caso ya para concluir esta serie de ejercicios. Concluimos ahora como nuevamente la función 3 como función externa, y ahora como función interna va a ser la función 2. Entonces vamos a escribir nuestra expresión, la función 3, en términos o como argumento de su función 2 de esta forma, y ahora vamos a escribir esta expresión. Entonces aquí podemos ver que la función externa es 21 dividido entre este argumento que va a ser la x al cuadrado. Y ahora como función interna vamos a poner la función 2. La función 2 es 6 raíz de x. Entonces ahora nada más es cuestión de desarrollarla. Esto nos va a quedar de la siguiente forma. Va a ser 21 dividido entre 36x. Recuerden que aquí lo que hice fue que el cuadrado lo apliqué a los dos elementos que están aquí dentro del paréntesis. Es 6 al cuadrado es 36, y raíz de x elevado al cuadrado me queda x así nada más. Esto recuerden que puede estar de esta forma, 21 36avos x a la menos 1. Se puede simplificar de esta forma, lo podemos, recuerden 21 36avos, 21 entre 3, esto es 7, y 36 entre 3 es 12. Entonces se puede poner de esta forma, x a la menos 1. Entonces ya está simplificado, no es necesario simplificar el quebrado que tenemos aquí. De esta forma se puede hacer un poco más sencilla. Entonces ahora vamos a hacer la derivada. Recuerden, lo escribí de esta forma, pasé la x hacia arriba para que se vea más claro que vamos a utilizar nuevamente la regla del exponente. Es la única que hemos visto hasta ahora. La derivada con respecto de x de la función 3 en términos de la función 2, que depende de x, va a ser igual a lo siguiente. Va a ser igual entonces a 7 doceavos por menos 1 x a la menos 2. Recuerden, se bajó el exponente, se puso este menos 1 de esta forma y se le restó una unidad y queda menos 2. Entonces ya nada más para simplificarlo lo puedo escribir de la siguiente forma, menos 7 doceavos x al cuadrado. Entonces aquí ya son dos formas de escribir la misma expresión. Y aquí va a poner x igual a 15. Entonces va a ser un número muy pequeño, tengan en cuenta eso. Y ahora vamos a ver esta cantidad. A diferencia de los casos anteriores, no tiene mucho sentido definir la x de esta forma. O sea, no le ganamos mucho poner como x es igual a 15. Aquí como dice el ejercicio, recuerden, estoy hablando en 15. No tiene mucho sentido porque solamente aparece una sola vez. Entonces pues no le ganamos mucho. Voy a escribirlo de las dos formas. Voy a escribirlo en su forma original. Tenemos entonces aquí 7 doceavos. Y después aquí lo voy a multiplicar por menos 1. Recuerden, esto es si no quisiera hacer uso de la simplificación que hice. Aquí en este paréntesis voy a poner el 15 y voy a elevar a la menos 2 de esta forma. Entonces tenemos esta cantidad pequeña. Voy a utilizar ahora la expresión alternativa, que es esto que tenemos aquí. Tenemos aquí menos, tenemos aquí luego 7 dividido entre 12 y la x, que es 15 elevado al cuadrado. Si se fijan, es exactamente la misma cantidad. Entonces el resultado de este ejercicio es menos 0.00, vamos a poner con dos decimales, 26. Vamos a ponerlo de esta forma. Lo pueden poner de esta manera o lo pueden poner en notación científica. Recuerden que lo pueden poner como menos 2.6 por 10 a la menos 3, o lo que es lo mismo como menos 2.6 e menos 3. Recuerden que esta es la sintaxis que me va a aceptar la computadora como notación científica. Entonces este ya es el último resultado. Entonces con esto concluimos esta sección de la derivada de funciones compuestas. Recuerden que primero, para obtener la función compuesta, tenemos que trabajar
con ver quién es la función externa, quién es la función interna. Va a haber casos como este y algunos otros que vimos que se puede hacer la evaluación de forma directa. En otros casos tenemos que utilizar la regla de la cadena, que es primero derivar la función externa, al argumento no se le hace nada, y después se multiplica por la derivada del argumento, que es lo que vamos a seguir viendo en siguientes secciones. Entonces con esto concluimos este ejercicio. Más adelante vamos a ver otro tipo de expresiones.